Bueno, pues vamos a empezar con el acto. No sé si falta alguien. Entonces, voy a leer la presentación que hemos hecho desde el grupo de trabajo. Posteriormente voy a presentar a los ponentes y daré paso a los ponentes. Las preguntas, apuntaros lo que haremos cuando terminen los 4 ponentes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues durante muchos años hemos escuchado que alquilar era tirar el dinero, que era mejor comprar, que los precios de los pisos nunca bajarían. Esto nos lo decían nuestros padres, incluso los abuelos. Pero estas ideas ya venían pensadas desde arriba, donde bancos, inmobiliarias, administraciones y medios de comunicación nos inducían a todos a comprar y endeudarnos más allá de nuestras posibilidades. ¿Cuántas familias han ido a solicitar un préstamo hipotecario y han salido con un préstamo hipotecario, más la cocina de sus sueños y un coche nuevo? Esto no es un chiste, ha sido una realidad. Las personas hipotecadas denunciamos que hemos sido víctimas de un fraude hipotecario generalizado y de unas cláusulas contractuales abusivas. Fueron los bancos los que facilitaron y otorgaron hipotecas, a pesar de que muchos de nosotros no éramos sujetos de crédito y teníamos unos ingresos bajos. Sobrevaloración. La tasación de nuestras viviendas, inflándolo el precio y aumentando así la deuda contraída. Y la lista de irregularidades no acaba aquí, pues hemos sufrido comisiones abusivas, contratación obligada de seguros caros e inútiles, intereses variables referenciados al Euribor más unos diferenciales desorbitados, información sesgada, cuando no engañosa, sobre posibles aumentos de la hipoteca, etc. Todo con un solo fin, tener ellos más beneficios y sortear los controles de riesgo que todo sistema de crédito debería tener. No negamos nuestra parte de responsabilidad al haber firmado un contrato que a día de hoy no podemos mantener, a pesar de las condiciones fraudulentas en que se pactaron muchas de estas hipotecas. Sin embargo, hasta ahora, el índice de morosidad de las familias ha permanecido increíblemente bajo. No así los bancos, que ante el estallido de la crisis no han dudado en exigir dinero público. Las familias endeudadas hemos ido pagando los recibos mientras teníamos empleo y los intereses de las hipotecas no lo permitían. Ahora que ya no podemos, porque nos hemos quedado sin trabajo o las condiciones salariales han pasado a ser precarias, la respuesta de esos bancos que nos prometían el oro y el moro es intentar negociar a favor de ellos mismos. O nos expulsan de nuestras casas de la manera que ya todos conocemos, desociándonos. Con el agravante de que la gran mayoría de los casos el desahuciado, aún después de haber perdido la vivienda, sigue debiendo dinero a la entidad que lo ha echado. No podemos olvidar las responsabilidades de las distintas administraciones públicas, que han desarrollado una legislación que solo ha promovido el acceso a una vivienda en régimen de propiedad, como única forma de acceso a la vivienda estable y segura, y que en la práctica ha significado el sobreendeudamiento de las familias, marginando otras formas de acceso a la vivienda, como el alquiler, la degradación fiscal de la compra, la inestabilidad e inseguridad de los inquilinos ante una ley de arrendamientos urbanos que defiende los intereses del propietario, la desregulación del mercado hipotecario, que permite hipotecas a 50 años, la inexistencia de un parque público de alquiler y la falta de control y restricción sobre el crédito. En Fuenlabrada, con cerca de 197.000 habitantes, rondamos los 24.000 desempleados. Cada día hay más paro y nos dan menos soluciones. Cada día hay menos dinero y más miseria. Por ello no podemos echar la vista a un lado, como si esto fuera con nosotros, porque lo es. Y lo es no solo cuando te toca a ti, sino también cuando te toca a tu vecino. Estamos decididos a parar esta injusticia y a no olvidar que si nos tocan a uno, nos tocan a todas. Habida la actual crisis, donde cientos de familias de Fuenlabrada hemos perdido nuestro empleo y con ello la posibilidad de mantener nuestra vivienda, quedando desamparadas tanto física como legalmente en muchos casos, incluidos niños y personas dependientes, quedando por lo tanto también expuestos a la marginación y a la exclusión social, pero unidos por el derecho legítimo a tener una vivienda digna y siguiendo las líneas de trabajo instauradas en la tan conocida ya Paz Madrid. Hemos creado en Fuenlabrada la Paz Fuenlabrada, sumándonos a la lucha colectiva y las siguientes reivindicaciones. Primero, parar los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas, hasta que hayan encontrado la solución a esta situación, y garantizar a los afectados el acceso a la justicia gratuita para poder defenderse en los procesos de ejecución. En cualquier caso, garantizar que ninguna persona se quede en la situación de desamparo habitacional. Un Estado democrático respetuoso de los derechos humanos no puede permitir que miles de familias se queden en la calle a la vez que millones de pisos permanecen vacíos a la espera de ser un negocio rentable. 2. Establecer la dación en pago con carácter retroactivo, de manera que si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la deuda queda liquidada, como sucede en otros países de la Unión Europea o Estados Unidos.
Es un abuso bancario que está expulsando a la gente de sus casas y encima les exigen el pago de 20, 50, incluso 100.000 euros. Tercero, conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social. Que la Administración fuerce a las entidades financieras a asumir los precios reales de las viviendas, haciendo que los bancos renuncien a un porcentaje significativo de la deuda hipotecaria, para que a continuación la Administración compre la vivienda a precio de vivienda protegida, de régimen general, y el antiguo propietario pueda permanecer en ella como inquilino de vivienda protegida, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos para ser beneficiario de la misma. Así no solo se ayudaría a las familias hipotecadas, sino que ganaría toda la sociedad al aumentar el parque de vivienda pública en alquiler. Una versión de esta medida se está aplicando ya en el País Vasco, por lo que se trataría de extender al resto de las comunidades autónomas. Realización de una auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario. Existen indicios fundados que nos indican que la ciudadanía ha sido objeto de un gran fraude, que debe ser investigado para poder establecer la responsabilidad de entidades empresariales, bancarias, así como de las instituciones públicas. La misma auditoría debe aclarar dónde han ido a parar los beneficios millonarios que generaron durante el boom inmobiliario. Establecer los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio, para unos pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras. En el caso de las familias del mercado hipotecario, establecer por ley el pago de la cuota mensual hipotecaria en ningún caso superior al 30% de los ingresos de la persona o unidad familiar, o un plazo máximo de 20 años. Invitamos a las personas afectadas a sumarse a esta plataforma. La unión es la mejor forma que tenemos para ahora vencer el miedo, las amenazas y los abusos de los bancos. También invitamos a las entidades y colectivos sociales a apoyar este manifiesto, porque es una tarea de toda la sociedad el forzar un cambio de modelo de la burbuja inmobiliaria al derecho de vivienda. Así invitamos a las administraciones a establecer un diálogo para avanzar en la aplicación de estas medidas. Mientras éstas nos apliquen, anunciamos que iniciaremos movilizaciones y las acciones necesarias para hacer respetar nuestros derechos. Paz Fuenlabrada. Bueno, pues después de leer el comunicado, paso a presentar a los compañeros. A mi derecha está Rafa, que va a venir a explicarnos un poquito sobre cómo funciona la PA en Madrid. Luego, posteriormente, hablarán Roque y Milton, que están enfrentados, y hablarán sobre todo el tema de cómo se está tratando en Fuenlabrada a las familias hipotecadas. A mi izquierda está David, que va a tratar el tema de las hipotecas y multidivisas, y cerrará otra vez Rafa, pues hablando un poquito de la vivienda social, cómo ha sucedido y cómo ha pasado. Entonces, lo vuelvo a repetir, las preguntas las haremos al final, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues, Rafa, cuando puedas, quieras. No sé si se oye o no se oye. Genial. Yo, de todas maneras... vale. Si no, subo yo el volumen del mío. Vale. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Es un gustazo poder estar aquí en Fuenlabrada esta tarde. Pues bueno, participando de la presentación de la plataforma afectadas por la hipoteca de Fuenlabrada, que yo creo que el hecho de la construcción de espacios de lucha colectiva, de autoorganización, espacios de apoyo mutuo, donde vayamos construyendo precisamente la solidaridad con hechos prácticos, más allá de las grandes palabras que estamos acostumbrados a oír en los medios de comunicación por parte de gente importante y encorbatada, que nos hablan mucho de solidaridad y nos hablan de muchas cosas, pero que cuando llega la hora de la verdad y cuando llega la hora de decidirse y ponerse del lado de quién, pues tienen dudas. Y no solamente tienen dudas, sino que desgraciadamente aquellos que ejercen la función pública y en concreto quienes son aquellos elegidos para defender los intereses de la inmensa mayoría, pues están incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones en un momento en el que lo que nos encontramos es una violación sistemática de derechos humanos en procedimientos de ejecución hipotecaria en los que no se respetan los derechos mínimos de las personas. Y ante esa situación, ante la situación en la que los poderosos y los que realmente mandan en este país, que no son aquellos que se encuentran en los gobiernos, porque desgraciadamente los gobiernos no mandan, y digo desgraciadamente porque eso nos permitiría en un momento dado pues poder votar, ¿no? Y decir, bueno, pues hoy votamos a este o votamos al otro, ¿no? Y entonces pues nos permite decidir qué es lo que pasa. Pero desgraciadamente vivimos en un lugar, en este mundo, donde quien toma las decisiones
no se encuentra en los gobiernos, sino que se encuentra fundamentalmente en los consejos de administración de las entidades financieras, y son los que les están dando las órdenes a aquellos que ejercen el poder público. Y son los que, de última, dictan las normas. Hace unos años iniciamos un camino, se empezó en Barcelona, aquí en Madrid empezaron las organizaciones de migrantes, un camino para confrontar una cosa que se llamaban las ejecuciones hipotecarias masivas. En aquella época, aquel que no podía pagar la hipoteca le decían: el problema es tuyo, que has firmado una hipoteca que tú no podías pagar y eras un irresponsable porque habías firmado una hipoteca que tú no podías pagar. Hemos conseguido, después de 4 años ya, que cambie esa visión. Que cambie esa visión porque ha quedado plenamente acreditado ante el conjunto de la sociedad que las entidades financieras ejercieron el monopolio sobre un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda. Que las entidades financieras fueron las responsables del aumento artificial del precio de la vivienda. Pero además por una cuestión muy sencilla. Porque cuando nosotros firmamos una hipoteca, hay una cosa llamada tasadora, que antes de que nos den el préstamo, va y tasa la vivienda. Y dice: esta vivienda vale tanto. Y el banco después dice: yo te dejo tanto. Si nosotros vamos a comprarnos una vivienda de 200.000 euros y se tasa la vivienda y vale 100.000, nadie nos va a dar 200.000 euros. El problema es cuando la tasadora tiene un acuerdo con el banco o incluso forma parte del capital del banco. ¿Por qué? Pues porque al banco le interesa más dejarnos 200.000 euros que dejarnos 100.000. Con lo cual, pues ahí tenemos esa vorágine en la que nos hemos encontrado a lo largo de estos últimos años, en los que interesaba que aumentara sistemáticamente y de forma salvaje el precio de la vivienda. Hasta tal punto que en nuestro país, en el momento de la liberalización del suelo que llamaban, que le podíamos buscar otro nombre, porque la verdad que suena raro, ¿no?, cuando dicen eso de la liberalización, si os buscáis, pues hay por ahí un vídeo buenísimo, que cuando liberalizaron el suelo decían: ahora va a bajar los precios porque vamos a poder construir en cualquier sitio. Bueno, aquí se pusieron a construir como locos, como locos. Bueno, pues aquí se construían más viviendas que en Alemania, que en Francia y que en Inglaterra juntas. Y a pesar de todo, la vivienda subía en más de 2 cifras. Subía entre el 12 y el 16%. ¿No? Pues parece que no es así. Parece que no es así porque hay una serie de intereses y hay una palanca, que es la palanca financiera, que es lo que ha hecho que aumentaran sistemáticamente los precios de un bien de primera necesidad llamado vivienda. Porque dicen que la vivienda es un bien de primera necesidad y además dicen que tiene una cosa que llaman demanda inelástica, dicen los expertos. ¿Qué es eso de la demanda inelástica? Pues la demanda inelástica lo único que consiste es en que, como es un bien de primera necesidad que todo el mundo necesita, aunque suba mucho el precio, todo el mundo tiene que ir a comprarlo. Porque aquí no había mecanismo para poder acceder a la vivienda pública en alquiler de forma universal para el conjunto de la población. No existía un parque público suficiente que garantizara el derecho a la vivienda al conjunto de la ciudadanía. Si lo hubiera habido, lógicamente, nos hubiéramos planteado la posibilidad de poder acceder a él. Y eso no existía, porque era mucho más interesante vendernos la moto de hacernos creer que éramos propietarios. Y digo vendernos la moto, de hacernos creer que éramos propietarios, porque lógicamente en la primera etapa, cuando las hipotecas eran a 10 o a 15 años, podías ver la perspectiva de cuándo ibas a ser tú propietario de esa vivienda. Pero nos encontramos como primero los préstamos eran a 10, luego a 15, luego a 20, luego a 25, a 30, a 35... En el último momento del estallido de la burbuja inmobiliaria nos encontrábamos como los préstamos se firmaban a 40 años como rosquillas y ya se empezaban a comercializar préstamos a 50 años. Es decir, que en ningún momento íbamos a ser realmente propietarios porque debajo de nuestro nombre iba a estar el nombre del demonio, que es la entidad financiera que iba a controlar precisamente ese bien de primera necesidad. La plataforma de afectados por la hipoteca ha roto una lógica dentro de la forma de pensar que traíamos, ¿no?, hasta ese momento, ¿no? La lógica era que nada es posible frente a los poderosos. Los bancos son los poderosos y no hay nada que hacer frente a ellos porque ellos lo pueden todo. Y nos encontrábamos en ese momento con un procedimiento de ejecución hipotecaria donde no podíamos argumentar nada, donde no se nos informaba de nada, donde el banco se quedaba la vivienda al 50% y nos quedábamos con una deuda perpetua y iban machacándonos sin ningún decoro. Y además donde se ejecutaban los lanzamientos ejerciendo la violencia contra la población vulnerable para entregar las viviendas a entidades financieras que las dejaban sistemáticamente vacías.
Frente a esa situación donde supuestamente no se podía hacer nada, porque nada era posible, pues empiezan a organizar las personas afectadas. ¿Y quiénes son las personas afectadas? Pues supuestamente los más débiles, las personas más débiles, porque han perdido su empleo, no pueden pagar su hipoteca y además están amenazados con que les echen de su casa. Y resulta que demuestran, por medio de la práctica, no porque lo contemos, porque esto, pues eso de que la unión no hace la fuerza, pues se oye mucho, lo hemos oído muchas veces desde que somos pequeños. Pero una cosa es que lo oigamos y otra cosa es que lo hagamos. Y lo que ha hecho la plataforma Afectados por la Hipoteca desde 2009 es demostrar precisamente que la autoorganización, que la lucha colectiva y que el apoyo mutuo sirven y son útiles. Y hasta la fecha se han paralizado más de 800 desahucios por medio de la lucha colectiva. Y nos decían que ponerse delante de una comisión judicial y decirles que no íbamos a consentir que a esa familia se le dejara en la calle sin una alternativa habitacional, eso era ilegal. Y nosotros y nosotras decíamos que el procedimiento de ejecución hipotecaria sin tutela judicial efectiva, sin derecho a la defensa, con una condena a una deuda perpetua y con desalojos forzosos sin alternativa habitacional, eran procedimientos judiciales ilegales que violaban los derechos humanos. Y que la gente, cuando se pone en la puerta de una casa a impedir que gente armada ponga una familia en la calle para entregar esa vivienda a los delincuentes de los banqueros, entendíamos que eso era impedir una violación flagrante de derechos humanos y que eso, dicen los tratados internacionales, no solamente que es un derecho, sino que los Estados, las administraciones públicas, las entidades privadas y las personas individuales tenemos la obligación de impedir las violaciones de derechos humanos. Y eso es lo que se hace cuando se para un lanzamiento, cuando se para un desahucio sin alternativa habitacional. Y al mismo tiempo también nos decían que eso de conseguir que nos quedáramos sin deuda era imposible, porque la ley es la ley, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con que ya, por medio de la movilización frente a las entidades financieras, por medio de la lucha colectiva, por medio del apoyo mutuo, se están consiguiendo centenares y miles de daciones en pago, que significa que pongan el nombre de la entidad financiera en el registro de la propiedad y nos dejen sin deuda. Pero además, no solamente luchábamos por acabar con las deudas perpetuas, sino que también nos planteamos luchar por el derecho de las personas, construir el derecho de las personas a tener una vivienda. Y por eso entendíamos que no era asumible salir de casa y dejar la vivienda vacía en manos de un banco para que siguiera especulando con ella. Y que era necesario luchar también porque la gente pudiera permanecer en su casa. Y luchamos por el alquiler social. Y cuando pensábamos en el alquiler social no sabíamos qué decir. ¿Cuánto ponemos? ¿Cuánto ponemos de alquiler social? Pues nuevamente, como esto es un derecho humano, vimos que decía, ¿qué dicen los tratados internacionales, las observaciones generales del Comité de Naciones Unidas acerca del derecho a la vivienda? Y dice que nadie debería emplear más del 30% de su renta familiar en satisfacer su derecho a la vivienda. Y dijimos, bien, pues nos vamos a quedar con esa cifra. ¿Por qué? Porque estamos luchando por los derechos humanos y porque estamos luchando en contra de una violación sistemática de derechos humanos. Y en ese camino seguimos y construimos la iniciativa legislativa popular con esos contenidos de mínimos. Y el contenido de mínimos era parar inmediatamente la sangría de los desahucios, acabar con las deudas perpetuas, tanto aquellas que ya existían derivados de procedimientos de ejecución hipotecaria ilegales y las que pudieran venir a reconocer el derecho a la dación en pago, es decir, a que no quede deuda después de un problema con el banco y, evidentemente, al mismo tiempo, exigir que las familias, las personas, tengan derecho a permanecer en su casa pagando un alquiler que no supere el 30% de la renta familiar, que es una propuesta de mínimos, y conseguimos 1.400.000 firmas. Y cuando llegamos a la puerta del Congreso, nos dijeron que no estaban dispuestos a discutirla. Y fue la presión y la movilización y la lucha colectiva lo que les obligó a tramitarlo, porque no lo querían ni tramitar. Y en el trámite destrozaron la iniciativa legislativa popular. Pero en este camino hemos conseguido cosas. Hemos conseguido mucho más de lo que dice la ley. Sacaron un código de malas prácticas, el código Guindos, que pone unas cuantas cosas y la posibilidad de algunas reestructuraciones de deuda y alguna posibilidad incluso remota de dación en pago. Las daciones en pago que se han conseguido de manos del código Guindos creo que son 260 y tantas, decía el último informe. Son miles las que dicen los registradores de la propiedad que se están firmando.
¿Por qué se están firmando? Se están firmando porque está habiendo autoorganización, porque está habiendo movilización y porque está habiendo lucha colectiva. Ellos decían que los alquileres sociales tenían que ser en función de la deuda y decían que tendría que ser un porcentaje de la deuda. Bueno, pues se están firmando alquileres sociales que no son en relación al porcentaje de la deuda, sino que son en relación al porcentaje de la renta familiar. Hoy traía un compañero una que se ha firmado hoy recientemente, precisamente con una de las entidades financieras. ¿Por qué? Pues porque la lucha colectiva sirve, porque la lucha colectiva está construyendo realmente lo posible, porque el sí se puede es una realidad concreta que se hace en el día a día, precisamente haciendo de la solidaridad un hecho más allá de una proclama que podamos hacer en cualquier charla. Y yo creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Hay algo importante que también tenemos que hacer. Les hemos dicho y hemos denunciado que ha habido una violación sistemática de derechos humanos, que la está viendo todos los días en los juzgados. Y también hemos dicho, y lo hemos visto en unas pegatinas verdes que hay por ahí, que pegamos, que a veces pues, aparecen en la puerta de los bancos, que dice que este banco engaña, estafa y echa a la gente a su casa, ¿no? Y también le hemos dicho, incluso en sede parlamentaria, que los banqueros son unos criminales. Se lo hemos dicho, porque han estafado a la gente. Y cuando nos dicen a nadie le pusieron una pistola para que firmara un préstamo hipotecario, es cierto, es que el delito de estafa no se comete con pistola, el delito de estafa se comete con un bolígrafo, persuadiéndote, engañándote, con un engaño bastante, para persuadirte de que realices un acto de disposición patrimonial que de otra forma no hubieras realizado. Pues si son unos estafadores, si además en los procedimientos de ejecución hipotecaria hay una violación sistemática de derechos humanos y hay un ejercicio de la violencia contra la población vulnerable, ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos hay también 4 principios básicos que se tienen que cumplir, siempre, y que además son la conquista del movimiento internacional en defensa de los derechos humanos. Y el primero es el principio de verdad, y se tiene que saber qué pasó, quiénes fueron los responsables de toda esta locura. El segundo es el principio de justicia. Y hoy, en los juzgados, quienes están son las personas afectadas sufriendo procedimientos de ejecución hipotecaria ilegales. Y lo que queremos, lógicamente, es que sean los responsables quienes estén. El de reparación, porque se tiene que reparar a las víctimas, y evidentemente creemos que nadie debe ser condenado a una deuda perpetua ilegítima, porque las deudas perpetuas derivadas de hipoteca son ilegítimas y se tienen que tomar las medidas para que esto nunca más se repita. Desde la plataforma venimos caminando hace tiempo y sabemos que nos queda bastante tiempo por recorrer. Somos plenamente conscientes, todos y todas, los que participamos, de que queda bastante tiempo por recorrer. Pero tenemos el pleno convencimiento de que más tarde o más temprano vamos a llegar. Y hoy ya también hemos lanzado, junto a lo que ha sido la lucha por la paralización de los desahucios, la lucha por las daciones en pago, la lucha por los alquileres sociales, ya hay otra iniciativa que es la obra social, que es directamente plantear, si las administraciones públicas no cumplen con su obligación de poner las viviendas en manos de la población autotutelará sus derechos y pondrá esas viviendas en manos de las familias. Lo que no vamos a consentir es que entidades como la Sareb y como otras entidades financieras sigan acaparando viviendas, porque el artículo 280 del Código Penal lo tipifica como un delito y es obligación de todos que cese el delito de acaparamiento en este país. Y la obra social lo que está haciendo es, por medio de la autoorganización y de la lucha colectiva, poner las viviendas en manos de la población, darles uso y acabar con las situaciones de acaparamiento. Y ahí están los compañeros del Bloc Sal y otros 13 bloques más que están en estos momentos ocupados y muchas otras viviendas individuales que están siendo recuperadas para su uso, para que no se caigan a pedazos, porque han costado mucho tiempo, mucho trabajo y mucho dinero de todos y de todas, para que sean usadas por las personas. Y lo que comentaba antes, también, a fecha de hoy, luchamos por el cese en la violación sistemática de derechos humanos, lo tenemos claro, en esas estamos. Pero ya les hemos lanzado otro mensaje, para que no piensen que nos basta simplemente con que cesen las violaciones sistemáticas de derechos humanos. A fecha de hoy, lo que les planteamos desde ya es que ni vamos a olvidar ni vamos a perdonar lo que han hecho.
y que aquellos que están en los consejos de administración de las entidades financieras y que son los responsables de traernos hasta aquí, que más tarde o más temprano van a tener juicio y castigo. Gracias. Bueno, pues a continuación va a empezar Milton a hablar sobre las familias hipotecarias aquí en Fuenlabrada y cómo está llevando los procesos en Fuenlabrada y la experiencia en Fuenlabrada. Agradecerles la presencia de todos y de todas. Y quisiera comenzar recordándole a nuestro insigne depredador, diría yo. Joder, no me gusta estar sentado, disculpen, siempre lo hago de pie. Depredador digo porque lo van a reconocer de inmediato. 956 viviendas se adjudica la familia. El precio que estaba valorado era 500.000 millones de euros y los remata por 100.000. Ese es negocio, ese es un empresario, se llama Montoro. Sí, qué buen negocio, ¿no? El hombre desde temprana edad siempre se organizó para enfrentar a sus depredadores. Siempre nos organizamos. Y los depredadores los teníamos, por regresar un poquito en la historia, los teníamos en el tigre dientes de sable. Ese era nuestro depredador natural. Y tuvimos que organizarnos y enfrentarnos. Porque el medio era hostil. Porque teníamos que cuidar nuestras bajas, que no haya muertos en nuestras filas cuando había estos ataques. Y teníamos que comer y teníamos que cazar también. Recordemos nuestra historia y necesitábamos organizarnos. Con este breve relato histórico que han pasado miles de años, de nuevo nos enfrentamos a la misma pregunta. ¿Qué tipo de organización necesitamos? La PA nos ha ofrecido una alternativa, no una organización burocrática, lenta, sosa, que cuando ya llegamos a los hechos, ustedes tienen una frase hermosísima. A buenas horas, mangas verdes. Sí, no necesitamos ese tipo de organización. Y cuando la APA nos acoge, nos enfrenta a un tipo de organización diferente. ¿Sí? Nos acoge a un tipo de organización en el que nos hace ver, primero, fundamentalmente, que los problemas no son individuales, son colectivos. ¿Sí? Y cuando llegamos a la PA, decimos, queremos un abogado porque mi caso es único, es terrible, me van a quitar la casa. O sea, dramático. Cuando reunimos todas esas voluntades, resulta que el menos dramático era el mío. Entonces nos enfrentamos a una situación hermosa, en el que compartimos vivencias, en los que están más adelantados en este proceso y han aprendido, educan a los que vienen atrás. Y los que ya se saben todas las etapas comienzan a llevar todo un proceso. Es decir, comenzamos a distinguir otro tipo de organización. Comenzamos a distinguir una organización cuestionadora, ¿sí? Que nos permite cuestionar. Pero la gente que va allá no necesariamente tiene que saber que este tipo de organizaciones está dando una alternativa, ¿sí? Resulta que cuando van allá, y les comento como experiencia personal, dice, tenemos una página web de la PA en donde indicamos documentos útiles que los pueden sacar, los pueden leer, pueden reflexionar las tácticas y las estrategias que tienen los bancos en contra nuestra y saber cómo actuar. Todos esos documentos se encuentran. Y dice una buena señora, me dice, pero es que yo no puedo bajarme eso, es muy difícil para mí. Yo solamente me sé bajar películas de YouTube. Sí, compañeros, eso es lo triste, eso es lo cruel. Sabemos bajarnos películas, pero no sabemos defender nuestros derechos. Defenderlos, ejercerlos. La Constitución, un papel mojado que dice que tenemos derechos, pero si no los defendemos nosotros, no nos van a dar defendiendo nadie.
¿sí? Entonces, a hacerlos defender. Papel mojado, digo, un derecho sin presupuestos económicos no sirve para nada. Una bonita declaración, un homenaje a la bandera, no sirve para nada, compañeros. Estamos aquí para crear conciencia. La PA acoge a este tipo de personas y les dice, mira, no somos una oficina asistencialista, para eso están las ONGs. Ellos le asisten, le ayudan, le colaboran y todo eso. Con nosotros no entramos en ese campo del asistencialismo. Digo, compañera, ¿necesita ayuda? Bien, aquí está la ayuda. Tiene que contribuir también. Dices que soy solita. Dice, ¿no tiene hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿Le pueden ayudar a bajarse de internet? Sí, le pueden ayudar a bajarse de internet. No te vamos a dar haciendo tu trabajo, compañera. Esfuérzate. No vengas aquí preguntando por la PA qué te puede dar, sino cómo puedes contribuir en este proyecto de la PA. Cómo puedes esforzarte en este proyecto de la PA para que tú seas parte de la solución, para que tu problema individual se transforme en un problema colectivo. Entonces, lo que decimos en primer lugar es que no necesitamos ese tipo de gestiones asistencialistas, sino de construcción, de educación, de organización, de fortaleza, de movilización. En segundo lugar, vienen otras personas pensando que la PA es una oficina gestora. Pues aquí está, qué lindo, fue gratis. Yo me quejo un poquito de lágrimas, tiro ahí mis papeles y me olvido que me den haciendo. No, compañeros, no confundamos. La PA no es oficina gestora. En la PA te involucras. En la PA construyes. No somos oficina gestora. Entonces sí, necesitamos tu colaboración. ¿No tienes tiempo? Muy bien, sacamos tiempo de donde no hay. ¿Acaso nuestros mayores, nuestra historia, no reconoce el esfuerzo, el gran esfuerzo que hicieron por conquistar los derechos que hoy nos cercenan? Esos derechos que conquistaron nuestros mayores, ¿nos vino gratuitos, como gratuitamente y los perdemos? No, tenemos que defenderlos. Entonces, es hora de dejar las viejas lamentaciones, los viejos prejuicios, este saco de piedras que nos pesa y no podemos liberarnos, estos prejuicios que nos detienen, estas querellas intestinas, estos rezagos de una sociedad vieja, necesitamos dejarlas de lado, necesitamos construir algo nuevo. Y en este algo nuevo yo le comparo como una guerra, en el que en este combate están muriendo 2 tipos de personas. Están muriendo los que no tienen voz. Y ellos son los ancianos y son los niños. Que debemos reflexionar. De ellos no hay quien hable nada. Nosotros que aún tenemos juventud, decía, nosotros que aún tenemos juventud y valor, tenemos que enfrentarlos y defenderlos, porque estamos defendiendo a nuestras futuras generaciones y estamos defendiendo nuestro pan y nuestro techo. Me encanta un hombre de la poesía del mundo y no quiero terminar sino compartiendo estas frases, compartiendo esta lectura. Bueno, son 2 hombres. Al final lo explicaré un poquito. Lo leo. La mano es la herradura del alma, su mensaje, y es el cuerpo en ella su arma combativa. Alzad, moved las manos en gran oleaje, hombres de mi simiente. Ante la aurora veo surgir las manos puras de los trabajadores terrestres y marinos, como una primavera de alegres dentaduras de dedos matutinos. Conducen herraduras, asadas, telares, muerden estas manos, muerden los metales, muerden los montes, raptan las hachas y encinas y construyen, si quieren,
hasta en los mismos mares, fábricas, pueblos y minas. Esas sonoras manos oscuras y lucientes las reviste una piel, inevitable corteza, y son inagotables y generosas fuentes de vida, fuentes de riqueza. A continuación de esto, José Cañamero me parece que dice, estas manos no son para pedir caridad. Si la sociedad nos está diciendo que para salir de la crisis hay que pedir caridad, estas manos son para construir, para generar vida, para generar riqueza. Podemos con un solo dedo golpear y hacernos daño. Con 5 dedos, si nos unimos y lo hacemos un puño, podemos decir lo que un prócer de mi país decía, desgraciada de la juventud, que no haga temblar al mundo y pose sumisa frente al tirano. Gracias. Bueno, a continuación va a hablar el compañero Roque sobre los casos más que fue labrado. Sí. Buenas tardes a todos. Yo concretamente voy a hablar sobre el autónomo, ¿no? Entonces, que se ha quedado sin trabajo, sin prestaciones y sin casa, muchos autónomos. Entonces, primero, para que un autónomo cierre la empresa es porque se ha agotado todas las posibilidades de continuar. Segundo, hasta llegar a ese punto, el autónomo ha quemado todos los cartuchos. Se deja de pagar unos recibos a la Seguridad Social, se deja de pagar un impuesto a Hacienda, se deshace de la economía si la tiene, ha pedido préstamos al banco, hablando con sus bienes o con los bienes de familiares, a los intereses que el banco imponía. Aquí había, lo tomas o lo dejas. Bueno, pidiendo ayuda económica a la familia, lo que hiciera falta, con tal de que el negocio sacarlo adelante, ¿no? A día de hoy, muchos autónomos están en el paro. No tienen prestación alguna, tienen deudas con la familia, tienen deudas con Hacienda, tienen deudas con la Seguridad Social, tienen sus bienes embargados, subastados, algunos hasta desahuciados. El autónomo, en muchos casos, son personas que lo han perdido todo. Si tiene algún proyecto de momento, le va a costar mucho ponerlo en práctica, porque tiene todas las puertas cerradas. La crisis que tiene España se ha cebado con personas que solo saben trabajar. Porque quien tiene posibles no tiene problemas, vamos. Bueno, hoy estamos aquí para crear la paz de Fuenlabrada, ¿no? Y luchar unidos para defender a todas las familias, la mayoría en paro, con ingresos inferiores al préstamo hipotecario. Yo, como afectado que soy, puedo decir que se ha conseguido mucho. Nunca hubiera pensado que gracias a la lucha diaria y continua de las instituciones nos apoyen y tantísimas personas sean solidarias con nosotros y con nuestra causa. Gracias a las personas solidarias y a los afectados seguimos luchando hasta conseguir justicia y casa para todos. Y juicio y castigo a la banca y a los gobiernos que han permitido que en España haya suicidios, que no son suicidios, son asesinatos. He terminado. Los procesos de multidivisas, cómo se están organizando y explicarnos un poquito más. Buenas tardes, me llamo David, como comentaba el compañero, y bueno, el tema de las hipotecas multidivisas es una hipoteca que se gestionó en varios bancos, ¿vale? Catalunya Caixa, Bankinter, Barclays, Deutsche Bank, etcétera. Y lo que hacían estos bancos era cuando la gente se encontraba normalmente en un periodo de entre el año 2005 2008, que a todos nos estaba subiendo muchísimo la hipoteca, aprovechaban la situación para ofrecer un producto que se llamaba hipoteca multidivisas y vendérnoslo como un producto que iba a ser ventajoso porque íbamos a tener un menor tipo de interés en nuestra hipoteca y por lo tanto íbamos a pagar menos, íbamos a poder sacar
un provecho y poder tirar para adelante, porque la mayoría nos encontrábamos en una circunstancia en la que no podíamos pagar ya nuestra hipoteca y buscábamos una vía de salida de cualquier manera, de cualquier forma, y nos ofrecían este producto. Este producto no te explicaban la mitad y te decían únicamente que ibas a pagar menos porque tenías menor tipo de interés, puesto que se basaba en unas monedas fuera del euro, en otros países, normalmente en el yen o franco suizo, y se basaban todo realmente en el tipo de interés. ¿Qué pasa? Que eso es una estafa a una escala desproporcionada. Todos somos estafados, todos los que tenemos hipoteca, pero este producto además tiene la complejidad de que no te informan de cómo se basa realmente y te encuentras una situación cuando ha pasado un periodo en el que tu hipoteca empieza a fluctuar tanto en el pago de la moneda como en el tipo de interés. Tú te supones que, bueno, puede fluctuar, te explican un poco y tal, pero lo que pasa es que al fluctuar la moneda es como si estuvieras jugando en la bolsa, porque tú no te atañes realmente, no sabes realmente qué es lo que está pasando. Vas a tu banco, oye, que me ha subido mi hipoteca 300 euros, 400 euros, ¿cómo es posible esto? Sí, oiga, caballero, si ustedes se lo han explicado, ¿me habéis explicado? Ustedes me explicaron que esto se basaba en el tipo de interés, pues iba a pagar probablemente menos, porque el tipo de interés aquí en España estaba muy alto y ustedes me lo iban a basar en otro tipo de interés. Resulta que no era eso el problema. El problema era que al basarse en otras monedas y haber unas fluctuaciones de valor entre la moneda en la que tú tenías tu hipoteca y el euro, al devaluarse el euro frente a esas monedas, tú llegabas a pagar casi el doble de tu cuota. Y encima, ese no es el problema mayor, sino que el problema mayor es que tú vas pagando religiosamente tu casa y resulta que pagas y el capital total de lo que tú debes sigue subiendo al haberse devaluado la moneda. De tal manera que a lo mejor has pagado, hablo de mi caso en concreto, yo he pagado 90.000 euros a día de hoy, pedí 225.000 euros de préstamo y a día de hoy debo 280.000 euros. O sea, es una cosa bárbara. ¿Qué hicieron los bancos? Aprovecharon la situación de que ataban este producto muy bien y sabían muy bien a quién atárselo. Buscaban a personas que tuvieran una estabilidad, tanto más o menos económica, de trabajo, gente autónoma, gente funcionaria, etc., etc., etc. Les vendían el producto porque sabían que a esa persona le iban a tener atada sí o sí y iba a tener que pagar. Entonces, hay mucha gente que se esconde porque les da miedo reconocer, tengo una hipoteca multidivisas, me pasa esto, pasa tal. No, lo que hay que asimilar es que realmente hemos sido estafados como todos. Hay gente que nos acusa de, es que tú quisiste, no, yo quise poder pagar mi casa, no quise sacar un provecho, quise poder pagar mi casa. Entonces, hay gente que se esconde y les da miedo reconocerlo. Nosotros hemos formado un grupo dentro de la plataforma en los que están los distintos bancos. Se va metiendo gente de distintos bancos porque, como he comentado antes, hay muchos bancos. Deutsche Bank, Bank Inter es uno de los que más ha vendido este tipo de hipoteca. Caja Valencia, Caixa Catalunya, Barclays. Y bueno, lo que estamos tratando de ver es una lucha colectiva, porque normalmente hay grupos de bancos, se van formando grupos de bancos, unos de Kutxa, otros de Caixa Catalunya, otros de Caja Madrid, y nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos todos, la gente que tenga este tipo de hipoteca, para poder luchar juntos, aunque seamos de distintos bancos, y poder demostrar que realmente se nos ha vendido una estafa. Se nos ha vendido una estafa que no se nos explicaba ni siquiera en qué estaba basada, se nos explicaba una pequeña parte, que es un producto que hay que vender a una persona que realmente sea una entendida en finanzas, economía, bolsa,
etcétera, porque una persona normal no es capaz de manejarlo, ni siquiera una persona entendida es capaz de manejarlo al 100%. Y lo que hemos hecho es eso, formar un grupo de gente dentro de la plataforma para poder luchar todos dentro de la PA contra la estafa que nos han creado y poder demostrar que es una estafa. Entonces, yo invito a la gente que estéis aquí, si conocéis a alguien, si tal, si cual, que tenga este tipo de hipoteca, que contacten con la gente que estamos dentro de la plataforma, que estamos empezando a coordinarnos y a llevar todo contra este tipo de estafa que se ha creado. Sin más, os encomiendo a eso, a que todos luchemos juntos a partir de ahora que se ha formado la plataforma de Fuenlabrada y que todos, con el apoyo unos de otros, empecemos a frenar los desahucios y estafas que se nos están vendiendo y se nos han vendido. Bueno, pues a continuación va otra vez Rafa para hablar sobre un poco el tema de vivienda social. Y bueno, pues... Tengo que ir más cerca. Bueno, que me toca el marrón otra vez. A ver, cuando empezamos este camino en La PA, en Madrid, y se empezaron a parar desahucios, pues empezamos a pararlos de hipotecas. Nos empezamos a pegar con los bancos. Decíamos, bueno, pues el enemigo principal, los bancos. La verdad que es algo que nos ha unido bastante, porque yo creo que el 99% de la población odia a los bancos, ¿no? Y además con bastante fundamento, por otra parte. Pero nos encontramos como lo que se visibilizaba públicamente era la paralización de los desahucios. Empezaron a llegar compañeros y compañeras en una situación muy difícil. Y digo muy difícil porque se encontraban con que muchos de ellos habían perdido la prestación, con que eran familias numerosas, con que eran familias que además se encontraban no en una vivienda de propiedad, sino en una vivienda pública. Y que les ponían en la calle por deudas no demasiado grandes, pero que para los ingresos familiares eran muy grandes, inasumibles. Y además bajo una lógica bastante perversa, y era que la administración pública, el Instituto de la Vivienda de Madrid, la empresa municipal de la Vivienda de Madrid, decían que ya les daba igual que pagasen, sino que me da igual, o sea, no me importa que me pagues, te vamos a poner en la calle. Y al principio, pues bueno, se respondió desde las asambleas populares, desde la plataforma Afectados por la Hipoteca, pues inmediatamente se empezaron a dar respuestas, ¿no? Pero se llegó a la reflexión de que, lógicamente, la plataforma Afectados por la Hipoteca es un espacio de autoorganización y que era necesario también un espacio de autoorganización de las personas afectadas por la vivienda pública y social, porque se estaba convirtiendo en un problema cada vez más generalizado, porque la situación económica y social estaba devastando a amplios sectores de la población y en concreto a mucha gente que estaba viviendo en una vivienda social. Y de ahí, de ese camino, surgió la plataforma Afectados por la Vivienda Pública y Social, que es nuestra hermana siamesa en Madrid. De hecho, de momento todavía no se ha extendido por el resto del Estado, pero en Madrid se ha conseguido montar la plataforma Afectados por la Vivienda Pública y Social, que está poniéndose en pie frente a un proceso además muy complicado que se está dando en Madrid, porque está siendo la punta de lanza de un nuevo fenómeno. Y ese nuevo fenómeno se llama privatización de las empresas públicas de vivienda. Y resulta que nosotros y nosotras lo que estamos planteando es que haya un parque público suficiente, es decir, que la vivienda que está en manos de los bancos se ponga en manos de la población y que la administración pública haga justamente lo contrario de lo que quieren hacer, que es privatizar. Y además es curioso porque cuando hemos visto cómo lo quieren privatizar es una locura, claro. Lo primero dicen que es que no es rentable, nos dicen, que la empresa municipal, en concreto en Madrid Capital, dicen que es que no es rentable. Y la empresa de la vivienda de Madrid igual, ¿no? Y el Instituto de la Vivienda de Madrid, que casualmente además el Instituto de la Vivienda de Madrid tiene un problema, ¿no? Que es que la Comunidad de Madrid tiene la competencia en materia de vivienda también, o sea, en lo que viene a ser intentar garantizar los derechos. Esto es una cosa de derechos. Es decir, que es cierto que el derecho a la vivienda lo han convertido en una mercancía, pero es que la vivienda es un derecho.
aparte de que lo ponga la Constitución, que ya sabemos que no la van a cumplir, y que además cada vez que la quieren cambiar, pues la cambian y nos ponen un artículo 135 donde dicen que primero está pagar a los inversores internacionales y a los tenedores de deuda, que pagar las pensiones a los parados, que tener escuela pública y que tener salida pública, pues además están diciendo que ahora, pues para pagar los desaguisados que han hecho con el suelo, haciendo operaciones especulativas, pues que ahora, pues que también vamos a privatizar, ¿no? Y además, la última comparecencia del consejero de Vivienda de Madrid hablaba de una cosa que era buenísima, ¿no? Decían, nosotros no estamos privatizando, estamos favoreciendo la rotación de activos a manos de inversores privados, a manos de inversores internacionales. Inversores internacionales. Y claro, y la pregunta era, ¿y quién es ese, no? O sea, a veces, inversor internacional, suena hasta bien, ¿no? O sea, porque claro, desgraciadamente todavía en nuestro país, hay países cuando les hablan de inversores internacionales, se echa la mano a la cartera. Nosotros todavía eso no lo hemos pillado del todo, ¿no? Los argentinos, tú le dices, viene un inversor internacional y todos se echan la mano a la cartera. Y en Ecuador también pasa bastante. Cuando viene un inversor internacional nadie se fía, ¿no? Aquí ya tenemos que empezar a aprender el tema, porque la cosa, cuando viene un inversor internacional, la cosa se pone difícil, ¿no? Y esos inversores internacionales son fondos buitre les llaman, y la verdad que hacen honor al nombre, son fondos buitre. Y resulta que están vendiendo vivienda pública, paquetes de miles de viviendas públicas con gente dentro, a fondos buitre. Fondos buitre como Goldman Sachs. Goldman Sachs es uno de los personajes responsables del estallido de la burbuja en Estados Unidos que nos ha traído esta crisis, pero que se está hinchando de millones. Que se está hinchando de millones cuando debería estar hinchándose de condenas. Ese es el tema. Y le recibimos, lógicamente, bueno, le recibe como si fueran respetables, ¿no? Y ahora hay un conflicto, precisamente por ese proceso de privatización, con Goldman Sachs, con la Zora, tanto en el Instituto de la Vivienda de Madrid como en la empresa municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, que están también en ese proceso de privatización. Y por contra también hay un proceso de autoorganización de las personas que están afectadas por la vivienda social, que están planteándose también las mismas dinámicas. Dinámicas de autoorganización y de lucha colectiva, de no permitir que vayan a por nadie. Plantear algo muy sencillo. La situación en la que nos encontramos es una situación de emergencia habitacional. No es posible que haya vivienda pública vacía y que lleguen, saquen una familia por la fuerza, como hemos visto recientemente en dispositivos de un centenar de agentes del orden que tendrían que estar investigando y deteniendo gente que está en los consejos de administración de las entidades financieras, sostenemos, echando familias a la calle con el dinero que cuesta sus salarios. Pues no se va a consentir y evidentemente están dando esos procesos de autoorganización, esos procesos de lucha en contra de la privatización de la vivienda pública. Y hacemos una llamada, lógicamente, también a que si hay personas que están afectadas por la vivienda pública, que se incorporen también a ese proceso. Ya está habiendo gente afectada por ese proceso de privatización, porque además van bajo la consigna de que van a respetar los contratos. Veremos si van a respetar los contratos o no, porque, claro, es que con la nueva resulta que mientras estábamos nosotros luchando por la ILP, aprobaron una cosa que se llama Ley de Arrendamientos Urbanos. Pues esa Ley de Arrendamientos Urbanos ha sido un robo a mano armada contra los inquilinos, porque limita los contratos a 3 años, porque permite los desahucios en caso de que se transmita la propiedad si el contrato de alquiler no ha sido inscrito, porque crea un registro de morosos y algunas otras lindezas propias de Guindos, que es nuestro ministro de Economía y que fue secretario de Estado de Economía con Aznar, miembro de la administración de Lehman Brothers en España y ahora ministro de Economía. Bueno, pues esa ley está ahí y evidentemente pues tenemos que andar ojo a visor. Sobre todo porque además han aprobado una legislación de SOCIMIs, que son sociedades para gestionar patrimonio inmobiliario, para intentar cambiar, porque dicen ahora hay que cambiar el modelo al alquiler, ¿no? Lo hemos oído mucho. Ahora se lleva bastante el tema. El problema es, ¿qué alquiler? ¿Un alquiler social garantizado desde lo público? ¿O le vamos a volver a entregar el derecho a la vivienda a las grandes entidades, al capital financiero? Bueno, pues su idea es entregárselo al capital financiero otra vez por medio de sociedades como las SOCIMIs, que ¿sabéis a cuánto tributa una SOCIMI? Las SICAP, que decían que eran la bomba, tributan al 1%. Las SOCIMIs al 0%. Al 0%. La pena es que el capital social de las SOCIMIs es un poquito grande y no vamos a poder participar de él, pero
tributan al 0. Es decir, que están en un proceso, lógicamente, de crear y de volver a monopolizar el mercado por medio del alquiler. Es una lucha que está ahí y además es una lucha que une, precisamente los enemigos se han encargado de unirnos. En la plataforma Afectados por la Hipoteca, cuando vemos a las asambleas, cuando nos miramos, decimos, nos han unido gente que nunca hubiéramos estado juntos, nos ha unido el enemigo, ¿no? Bueno, pues ahora los fondos buitre también nos han unido a los de la vivienda social y la vivienda hipotecada. ¿Por qué? Porque los bancos también están dándole paquetes de hipotecas a los fondos buitre. Y dicen, es más fácil la dación en pago. Y es verdad, es un poco más fácil la dación en pago con un fondo buitre. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que no dan alquileres, que dejan a la gente en la calle. Y cuando no hay vivienda social y te dejan en la calle, pues evidentemente sigues teniendo un problema porque ellos vienen a acaparar. Y por eso dice Botín que está llegando mucho dinero, está llegando mucho, pero está llegando a sus bolsillos, no a los bolsillos de la inmensa mayoría. Entonces, es una llamada también, lógicamente, a tener ojo a visor en ese conflicto, que ahora mismo es un conflicto muy complicado, porque ya están llegando, en concreto en Madrid Capital, están llegando las cartas a la gente planteándoles que tienen que entregar las viviendas que resuelven los alquileres. Hay mucha gente que no sabe que antes de poder echarte de tu casa tiene que haber un procedimiento judicial y que en tu casa solamente puede entrar la autoridad con una autorización judicial, y hay que decírselo, que por mucho que lo diga cualquier empresa, no puede entrar en tu casa. Y con una autoridad judicial tiene que haber un procedimiento judicial previo, y que eso tarda, y que evidentemente incluso en ese marco también se puede luchar. Y que es importante trasladar a la gente que es posible luchar y que es posible ganar, tanto en la vivienda hipotecada como en la vivienda pública. Y ese mensaje lo tenemos que lanzar, porque hoy en la vivienda hipotecada, los desahucios que se están ejecutando, la inmensa mayoría son cuando no se lucha. Porque han llegado a la conclusión de que no pueden enfrentarse a la lucha colectiva, pero que hay mucha gente que cuando recibe la demanda huye. Igual que saben que hay mucha gente que cuando recibe la carta de la empresa de turno huye, porque no conoce sus derechos y porque no sabe que luchando colectivamente se pueden enfrentar a esa situación. Porque en la práctica, cuando se está luchando, se están consiguiendo cosas. Y yo creo que eso es el mensaje que tenemos que lanzar, que no hay que darse por vencido porque es posible ganarles. Y evidentemente que no vamos a cejar, tanto en la vivienda hipotecada como en la vivienda pública. Y que lógicamente estamos en una batalla por el derecho a la vivienda y por acabar con las deudas perpetuas derivadas del ejercicio del derecho a la vivienda. Para el día 9 de noviembre se está preparando una manifestación en Madrid que va a ir desde la AMV, creo que es el 9, sábado, a las 6 de la tarde, que va a ir desde la AMV hasta el Banco de España, y se quiere salir de la AMV recordando a Amparo, que ha sido la última persona que en Madrid, derivado de esa terrible situación social y de esa notificación salvaje realizada por el Ayuntamiento de Madrid, diciéndole que aunque pague, la iban a poner en la calle, pues que perdió la vida en lo que ellos llaman un suicidio, y que nos amenazaron porque decían que aquellos que les intentaran hacer responsables de los suicidios de personas cuando han recibido una notificación de desahucio, que se iban a querellar, que nos iban a decir, y eso dijo Ana Botella y compañía, ¿no? Pues que se querellen lo que quieran. Pero evidentemente hoy a las familias sin recursos no se les puede poner en la calle, porque esas viviendas son para que se usen. Y hoy si quieren buscar recursos, que los busquen en otra parte. Creo que tenemos un camino muy interesante entre todos y todas que recorrer, que es una lucha ilusionante y que merece la pena. Y que merece la pena, y además creo que hay que partir del convencimiento de que se puede conseguir. Que no es cierto que no es posible, que sí se puede, que tenemos la capacidad, si somos capaces de articular la lucha colectiva y pasamos de las palabras a convertir esto en acción colectiva, decir que no van a poner a la gente en la calle y que vamos a poner las viviendas en manos de la población, estoy convencido que más tarde o más temprano lo vamos a conseguir. Gracias.